fácil dar gracias cuando las cosas van bien. Este es un hecho general. Es fácil dar gracias a Dios cuando todo va bien. Es algo que se cumple en todos nosotros, aún en personas que no son creyentes y profieren, ¿verdad?, con sus labios estas palabras, gracias a Dios, cuando hay, ¿verdad?, alguna ocasión en la que se dan cuenta que ellos no podían hacer nada por sus propios medios y fueron librados de alguna situación, o Dios trajo salud quizás. Pero dar gracias a Dios y ser capaz de notar los beneficios que Él derrama sobre nosotros cuando hay problemas, cuando hay diferencias, cuando hay conflictos, es muy difícil. Y requiere, hermanos, de otro tipo de convicción. Estoy seguro de que podemos identificarnos con esto. Pero ahora llevemos esto a otro nivel y tratemos de colocarlos en el lugar y en los zapatos del apóstol Pablo. Vamos a pensar por un momento que somos nosotros los que estamos escribiendo esta carta. Y esta es la iglesia que nosotros plantamos en Corinto. Es la iglesia que servimos por más de un año. Es la iglesia por la que estamos preocupados. La iglesia que está teniendo conflictos. Una iglesia que ha tolerado la inmoralidad. Y aparentemente algunos en la iglesia no quieren recibir lo que tenemos que decir. Ese es el trasfondo que podemos deducir de la carta. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros en un lugar así, hermanos? ¿Empezaríamos acaso con las mismas palabras que el apóstol Pablo dando gracias a Dios por una iglesia así? No es que Pablo tenga que buscar el prietito en el arroz. Los problemas eran evidentes. ¿Cómo hubiéramos reaccionado en su lugar? Es cierto, Pablo tenía palabras fuertes para aquella iglesia. En el capítulo 4 les va a decir, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Pero esa no es la manera en que Pablo comienza su carta. Porque Pablo, hermanos, estaba agradecido a Dios por ellos. Y esto era algo sincero. Sí, es cierto, había muchos problemas, pero Pablo no podía negar lo que Dios le había dado a aquella iglesia en Cristo. Porque así como los problemas eran evidentes, así también la gracia de Dios en la vida de los corintios. Por lo cual, antes de abordar las situaciones que había en la iglesia, Pablo se detiene para agradecer a Dios y recordarles las convicciones que le permitían confiar en que Dios seguiría obrando en ellos. Así que esta es una acción de gracias, pero es más que una acción de gracias. Es una ventana, hermanos, al corazón de Pablo para que podamos observar cuál es la teología, cuáles son las convicciones, qué es lo que Pablo cree acerca de Dios, que lo capacita para dar gracias en un momento como ese. Aún en algo que parece tan cotidiano, Pablo nos da una ventana a los corintios y luego a nosotros, para que observemos su ejemplo y teología. Así que vamos a ver este pasaje, hermanos, en tres partes. En primer lugar, la gratitud al Dios que les dio su gracia en Cristo Jesús. Cada punto va a comenzar con eso, gratitud al Dios que, gratitud al Dios que. El primer punto, gratitud al Dios que les dio su gracia en Cristo Jesús, versículos 4 al 7. En segundo lugar, gratitud al Dios que los iba a confirmar hasta el fin, versículo 8. Y por último, gratitud al Dios que es fiel y los llamó a la comunión con Cristo, versículo 9. Comencemos pues con el primer punto, gratitud al Dios que les dio su gracia en Cristo Jesús. Estamos hablando de la iglesia en Corinto. Digo gratitud, hermanos, porque es lo principal en el pasaje. Este es el verbo principal de la sección, gracias doy. Este
es también el acto y la actitud que lleva todo el pasaje. Pablo daba gracias a Dios. Bueno, ¿y qué tiene eso de singular? ¿Qué tiene de especial dar gracias a Dios? Es cierto, Dios merece gratitud y es nuestro deber. Pero hay algo singular aquí. Y lo singular son las personas y las circunstancias en las que Pablo da gracias. No era un momento fácil para decir esto. Aún más, observen la frecuencia que Pablo menciona aquí. ¿Y quiénes son los sujetos por los que da gracias? Porque Pablo dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. No solo en los mejores momentos, no solo cuando los corintios andan en orden, como una iglesia haciendo lo que es agradable delante de Dios. Pablo daba gracias también en los peores momentos de los corintios. Y parece que este es el caso, por lo que vamos a ir viendo en la carta. Pablo estaba agradecido por esta iglesia. Pero ¿cómo era eso posible, hermanos? Si la iglesia tenía tantos problemas. Vamos a considerar la razón. Pablo les dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Pablo no está diciendo, doy gracias a Dios por la manera en que se están comportando. Doy gracias a Dios por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y esto, hermanos, cambia el enfoque. Pablo no está celebrando el comportamiento de esta iglesia, sino la gracia que Dios les había dado. Y vean además el énfasis que él hace en Cristo una y otra vez. Versículo 4, que os fue dada en Cristo Jesús. Versículo 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. ¿Quién es Él? En Cristo. Versículo 6, así como el testimonio acerca de Cristo. Versículo 7 al final, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8, en el día de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9, Dios nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, una y otra vez. Y hermanos, esto es muy revelador, porque esa es la manera en que Pablo va a proceder en su carta. Va a tomar los problemas terrenales, los problemas cotidianos en la iglesia, los problemas horizontales, ¿verdad?, en esa dimensión de las relaciones humanas, y los va a llevar al plano espiritual, al plano divino. Va a cambiar el enfoque de esa manera para que puedan ver sus conflictos a través de los ojos de Dios y no de los ojos de esta carne. Pablo nos explica más de su razón para agradecer en el versículo 5. Pablo dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Es decir, Pablo está diciendo que la gracia de Dios en ellos era evidente. Dios los había enriquecido, ese es el verbo que utiliza Pablo, con su gracia. Esto es, había derramado dones en abundancia sobre ellos, en toda palabra, dice Pablo, y en toda ciencia. Estos hombres tenían conocimiento. Los corintios tenían dones sobrenaturales que Dios les había otorgado para poder hablar acerca de Dios, para entender el Evangelio. El Espíritu Santo los había iluminado y eran ahora cuerpo de Cristo y templo de Dios. Es como si Pablo dijera, hermanos, recuerden, hermanos, todo lo que Dios les ha dado en Cristo. Esto no es de ustedes, esto le pertenece a Dios y Él quiso derramar su gracia sobre ustedes. La razón por la que estoy agradecido es porque la gracia de Dios ha obrado en ustedes de esa manera, enriqueciéndolos con sus dones. El problema entonces en la iglesia no eran los dones en sí mismos. No es que estos creyentes no hubieran sido capacitados para adorar a Dios y mantener un orden correcto en la iglesia.
Habían sido capacitados. Pero ¿cuál era el problema entonces? La actitud que tenían y el uso que le estaban dando a esos dones. Pablo va a reiterar esto en la carta, diciéndoles, ¿por qué se glorían? ¿Por qué se jactan? No podemos jactarnos de nada. Dios es el que nos ha dado todo. El problema era la actitud y el problema era también el uso de los dones o el mal uso de los dones, como lo podemos ver cuando Pablo comienza a hablar específicamente de los dones en 1 Corintios capítulo 12. Y Pablo va a explicar cuál es la forma en que deben utilizarse esos dones en la iglesia, teniendo, hermanos, como propósito la edificación, no el provecho propio, sino la edificación de nuestros hermanos. Pablo estaba agradecido por lo que Dios les había dado, pero debían hacer su orgullo a un lado, reconocer que lo que tenían viene de lo alto y usar esos dones en orden y para edificación de la iglesia. Pablo les dice además que estos dones eran evidencia. Vean por favor el versículo 6. Pablo dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está diciendo que estos dones que Dios había dado eran evidencia de que Dios los había colmado con su gracia, los había enriquecido con su gracia. El testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes, les dice Pablo, porque Pablo predicaba al Cristo que es cabeza de la iglesia y que derrama dones sobre su cuerpo, para que su cuerpo, su iglesia, los aproveche. De tal manera que nada os falta en ningún don, dice el apóstol. Como si él dijera, ¿se dan cuenta de todo lo que han recibido? Todo lo que la gracia de Dios les ha dado en Cristo. ¿Se dan cuenta de que estos dones son evidencia de que ustedes son parte del cuerpo de Cristo? ¿Que no se pertenecen a ustedes mismos? Ustedes tienen una abundancia de dones para usar mientras esperan el regreso de nuestro Señor. No les falta nada. El problema va a ser otro. Y tenemos esa idea de la segunda venida al final del versículo 17, cuando Pablo dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el enfoque del apóstol Pablo, cuando nos lleva, hermanos, a ese nivel divino, a poder contemplar lo que está pasando en la iglesia en Corinto desde la perspectiva de Dios, incluye también el hecho de que Jesucristo va a regresar. A eso se refiere Pablo cuando dice la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y con esto pasamos, ¿verdad?, ahora al versículo 8. Gratitud al Dios que los iba a confirmar hasta el fin, hasta ese día, hasta la venida de Cristo. Es claro ya aquí que esta no es solo una acción de gracias. Pablo está cambiando el enfoque en la iglesia. Pablo dirige a los corintios a reconocer la gracia de Dios en Cristo y junto con esto les comienza a recordar ahora de la segunda venida. Algo que los debería poner a pensar, bueno, ¿y cómo usamos estos dones? ¿Se acuerdan de las parábolas que Cristo nos da en los evangelios? Cuando el Señor habla de su segunda venida, lo hace siempre para decirnos, estén preparados, estén velando. Tenemos aquellas mujeres con sus lámparas, las mujeres prudentes que tenían aceite, las mujeres que no lo tenían. Tenemos la parábola de los talentos, ¿verdad? En que dos siervos aprovechan lo que el Señor les había dado y hacen más riquezas con eso, y otro que no había aprovechado lo que Dios le había dado. Tenemos también la explicación de Jesucristo de la justicia que Dios va a traer cuando venga Cristo en su segunda venida, y cómo va a hacer diferencia entre las ovejas y los cabritos, y las obras que van a ser evidencia de eso.
pero siempre, hermanos, se nos presentan en el sentido de decir, estén listos. Así que parte de este cambio de perspectiva incluye esto. Pablo les está diciendo, han sido enriquecidos con la gracia de Dios, es evidente en ustedes, no les hace falta ningún don, ya tienen lo que necesitan hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Pero la pregunta detrás es, bueno, ¿y cómo lo están utilizando? ¿Cómo se están preparando para ese día? ¿Qué relación hay entre los dones que Cristo ha dado y su venida? Más vale, ¿verdad?, aprender a utilizarlos en el orden y para el propósito que Dios les ha dado. Con esto vemos más, entonces, la convicción del apóstol. ¿Por qué podía estar agradecido Pablo con Dios? Por estos corintios que se presentan como personas tan difíciles. Pablo va a decir más adelante que algunos estaban comportando como carnales. Pablo nos va a dar a entender que algunos no estaban recibiendo su autoridad. Si alguno se cree espiritual, dice Pablo, reconozca que lo que os hablo son mandamientos del Señor. Pablo les va a decir, aquello que les escribí en esa carta, de que no se juntaran, ¿verdad?, con los fornicarios, con los ladrones, con los idólatras, no quiere decir que no puedan sentarse a platicar con ellos. Yo quería decir más bien que no se sienten con alguien que diciéndose cristiano se comporte de esa manera, ¿verdad? Una aclaración, otra explicación. Parece que esos corintios no entienden. Sin embargo, Pablo tenía la confianza en que Dios los iba a confirmar hasta el fin. Versículo 8. El apóstol dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Dios no los iba a dejar de su mano y por lo tanto tampoco los iba a dejar igual. Pablo confiaba en que eventualmente Dios traería cambios a aquella iglesia para que siguieran perseverando. Y él, hermanos, como apóstol por la voluntad de Dios, se sabía como un medio por el que eso iba a ocurrir. La vez pasada les dije que Pablo estaba consciente en la carta de que lo que estaba escribiendo era la palabra de Dios. Dios seguiría obrando en ellos para que fueran irreprensibles en el día de la segunda venida de Cristo. Esta es la teología detrás de la gratitud de Pablo. Así entendemos un poco más de lo que estaba guiando al apóstol. Y eso empieza con Dios, con lo que Dios ha dado en Cristo. Pero Pablo agrega un elemento más, y eso está en el versículo 9. Pablo dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Con esto llegamos al tercer punto, gratitud al Dios que es fiel y los llamó a la comunión con Cristo. Ahora, hay una buena razón por la que nuestra traducción dice fiel es Dios y no dice Dios es fiel, aunque es lo mismo. Y la razón es, hermanos, que en el texto en griego, cuando esperaríamos que Pablo comience con el sujeto diciendo Dios y después fiel, Pablo invierte el orden. Esto es importante porque lo que Pablo está resaltando es esto en Dios. No solamente a Dios, ya nos ha venido hablando de él. Pablo quiere resaltar la fidelidad de Dios. Y si lo quieren pensar de esta manera, es como si tuviéramos el texto en negrita. Fiel es Dios. ¿Y qué significa que Dios sea fiel? Pablo los lleva a considerar, por último, esta realidad. La fidelidad de Dios quiere decir que Dios es consistente y constante en sus promesas y su gracia. Dios es consistente y constante en sus promesas y en su gracia. Si algo Dios lo ha prometido, Dios lo va a cumplir. Si Dios obra en su gracia en una persona, trayendo salvación y concediéndole dones, ¿qué es lo que esperamos que Él va a hacer? Él va a continuar esa obra
¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta el fin, hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, hasta que Cristo regrese. Esa era la convicción del apóstol. En resumen, así se veía la fidelidad de Dios para los corintios. Versículo 9. Por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios los llamó a la comunión con Cristo. Dios los colmó de gracia en Cristo Jesús. Dios entonces también los confirmará hasta la segunda venida. Por eso digo, hermanos, que Pablo está viendo las cosas desde un plano espiritual, pensando en la obra de Dios. Va a haber un lugar para hablar de la conducta de los corintios, pero Pablo prefiere comenzar de esta manera, celebrando la gracia de Dios. Esto es, ¿verdad?, parte de la manera en que Pablo prepara a su audiencia. Tenemos aquí, hermanos, de manera seminal, como una semilla, los principales temas que vamos a encontrar en la carta. La vez pasada hablamos de esa doble designación que hace Pablo de los creyentes, diciendo santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. Pablo va a hablar de eso, lo que Dios ya había hecho en ellos y a lo que Dios los había llamado. Y Pablo, hermanos, con este enfoque divino, con este enfoque vertical, va a cambiar la perspectiva de los corintios para que piensen primero en el propósito de Dios y en cómo se debe ver la iglesia según el esquema de Cristo, no el esquema de los hombres, el que claramente estaban utilizando los corintios hasta ese punto. Y por eso puedo estar agradecido a Dios por ustedes. Esa es la perspectiva, hermanos, detrás del argumento de Pablo aquí. Ahora, me he esforzado por esbozar la lógica de lo que Pablo está diciendo, pero ahora es necesario pensar en cómo se aplica. Hermano Irán, pero si el apóstol Pablo estaba diciendo eso a los corintios, ¿qué tiene que ver eso con nosotros, hermano? ¿Cómo podemos aplicar lo que él está diciendo allí? En primer lugar, hermanos, y siguiendo el ejemplo del apóstol, debemos dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho y está haciendo en esta iglesia. Dios ha perseverado a esta iglesia en el transcurso de varios años ya. Los miembros que comenzaron en esta iglesia saben lo que significa haber tenido un pastor y luego no haber tenido pastor por el transcurso de años. Los miembros de esta iglesia saben lo que significa tener un segundo pastor. Y eso, hermanos, me dice algo de esta iglesia, que es Dios el que la ha perseverado, que ha sido la gracia de Dios. Dios nos ha dado diferentes dones, Dios está dando crecimiento, creo que lo estamos viendo en profundidad, lo he visto en ustedes, quizá no se dan cuenta, pero comienzan a hablar y a pensar diferente, y ha sido la palabra. Quizá no lo veíamos en una predicación del Evangelio según Marcos, pero quizás después de 20 hay un efecto en nuestros corazones y decimos, ahora entendemos más. Yo creo, hermanos, que esta iglesia sabe mucho más de lo que cree, pero que quizá todavía no ha logrado ponerlo en palabras o poner en orden las ideas, pero creo que es una iglesia con mucho conocimiento. Pero hermano, a la iglesia le falta esto, a la iglesia le falta el otro, hay este problema, hay este otro. La iglesia necesita crecer en esta y en aquella área. Definitivamente, definitivamente. Y créanme, hermanos, y creo que lo he demostrado al sentarme con ustedes y al escucharlos, yo veo los mismos problemas y es probable que yo vea otros que ustedes no ven. Hay más, pero ¿cuál debería ser la actitud con la que abordamos esta cuestión? La actitud con la que comenzamos a hablar acerca de la iglesia, la actitud del apóstol Pablo. Reconociendo lo que Dios ha hecho, reconociendo lo que Dios está haciendo en esta iglesia, imperfecta,
deficiente, con muchas faltas, pero en la que podemos decir, la gracia de Dios nos ha enriquecido y está obrando entre nosotros. En segundo lugar, hermanos, debemos aprender a ver la iglesia a través de los ojos de Dios. Es decir, a través de lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Así lo hizo el apóstol Pablo. Pablo no cierra sus ojos a los problemas, ni lo ciega el amor que tenía por esa iglesia. Va a ser evidente cuando avancemos en la carta. Pablo va a decir cosas muy fuertes, muy duras. Pablo va a ser directo para decir, saquen a ese perverso de entre ustedes. Pero Pablo, hermanos, veía a la iglesia desde el plan de Dios, desde lo que Dios está haciendo. Su perspectiva era celestial. Y esa es la perspectiva que necesitamos nosotros. Yo creo que muchos de los problemas que se dan en esta iglesia serían diferentes si comenzáramos con esta perspectiva. Hay una pelea, algún pleito, algún conflicto con un hermano, ¿verdad? ¿Qué es en lo que hay que empezar a pensar? La tentación, hermanos, es a pensar de manera carnal. Yo tengo la razón, mi hermano tiene la culpa, alguien tiene que hacer algo en esta iglesia. En lugar de decir, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En lugar de decir, ¿verdad? Si tu hermano tiene algo contra ti y tú vas a llevar tu ofrenda, deja tu ofrenda a un lado, reconcíliate con tu hermano y luego ven y presenta tu ofrenda en el altar. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Instrucciones, hermanos, así, una mente llena de la palabra de Dios que nos lleva a actuar de un modo distinto en la iglesia, que nos lleva a reconocer que esta no es cualquier institución, que hay una autoridad especial que el Señor ha dado y una gran responsabilidad que tenemos en nuestras manos. Pero hay que entender bien esto para poder ejercerla de una manera correcta, de una manera que honre a Dios. Cuando alguien ve la iglesia a través de los ojos de la carne, les voy a decir lo que pasa y voy a poner una situación extrema. Alguien sale de una iglesia en disciplina, correctamente aplicada por algún pecado que había, y la persona termina diciendo, ay, ¿qué importa? Solamente es un grupo de seres humanos, solamente es un grupo de personas que no les gusta lo que yo estoy haciendo. Así se ve, hermanos, la iglesia desde una perspectiva carnal. ¿Cómo se ve ese mismo caso, verdad? Desde los ojos de Dios. Las llaves del reino siendo ejercidas, ¿verdad? Una autoridad respaldada por Cristo para decir, mientras tú te sigas comportando de la misma manera, no podemos seguirte considerando un cristiano ni un miembro en esta iglesia. Esa es la perspectiva que necesitamos para decir con confianza que Dios nos va a confirmar hasta el fin. Allí debe empezar, hermanos, nuestra evaluación de la iglesia. Si no hay un lugar en tu corazón al pensar en esta iglesia para la gratitud y comienzas por las quejas, por los problemas que hay, yo creo, hermano, a la luz de este pasaje, que has perdido el enfoque. Ahora, déjenme ser aquí bien honesto. Si para Pablo era difícil, ¿verdad? O podría ser difícil. Yo creo, hermanos, que en el liderazgo esto también se vive de una manera diferente. A mí me confronta pensar en esto, porque cuando veo la iglesia soy tentado a pensar primero en los problemas. Incluso cuando a veces estamos leyendo en el pasaje, en la meditación, no sé, yo veo algo, volteo a ver algo y digo, híjole, tengo que hablar con esta persona y me falta hacer esto y falta lo otro y me distraigo. Es difícil, hermanos. Pero ese debe ser nuestro objetivo, comenzar con esa actitud diciendo, Señor, gracias, nos has dado una iglesia, gracias por lo que estás haciendo.
en esta iglesia. Ahora síguenos dando de tu gracia para abordar las cuestiones que tenemos que tratar. Por último, hermanos, en tercer lugar, celebremos la fidelidad de Dios en nuestras vidas y en nuestra iglesia. No habría cristianos ni iglesias de no ser por la fidelidad de Dios. Con todos los problemas que Corinto tenía, Pablo reconoce que hay una iglesia allí, que estos hombres son cristianos, que han sido radicalmente transformados de la vida que llevaban, y puede celebrar con ellos esa fidelidad. De hecho, hermanos, para terminar, Pablo nos dice lo que significa ser cristiano. Vean otra vez el versículo 9, por favor. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ser cristiano, en otras palabras, es haber sido llamado por Dios a la comunión con su Hijo. Y Pablo dice nuestro, hermanos, en estas últimas frases para recordarnos que Él participa de la misma realidad con ellos. Tenemos un Señor en común, versículo 7, nuestro Señor Jesucristo, versículo 8, nuestro Señor Jesucristo, versículo 9, Jesucristo nuestro Señor. Pablo está diciendo, estamos en el mismo cuerpo, formamos parte de la misma iglesia, tenemos un solo Señor y hemos sido llamados por Dios a la comunión con Él. Si tú estás aquí y te preguntas, ¿qué significa el ser cristiano? Puedes responder de esta manera: tener comunión con Cristo. Tener comunión con Cristo. Y quiero invitarte, si tú estás aquí y no conoces al Señor, a que consideres esto, el privilegio que Dios ofrece de que podamos tener una relación de comunión con el que hizo los cielos y la tierra, con aquel que murió en un madero hace 2000 años y resucitó de entre los muertos, con aquel que ha fundado esta misma iglesia. Puedes tener una relación con Él si te arrepientes de tus pecados y pones tu confianza en Jesucristo. Amén. Oremos, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias por la instrucción que nos das. Te pido perdón, Señor, por las veces que no he respondido con esta gratitud y pedimos, Señor, perdón por ello cuando hemos murmurado, cuando nos hemos quejado de esta iglesia, dejando a un lado, Padre, la gracia con la que has obrado y estás obrando entre nosotros. Te pedimos que tú nos confirmes, Señor, hasta el fin, que nos sigas dando crecimiento en profundidad como iglesia, en nuestro carácter, pero también en número. Señor, te damos gracias por las visitas que sigues trayendo y por la oportunidad que nos das de recibir nuevos miembros. Te pedimos que tú bendigas, Padre, a los que entran a la membresía, que sean fervientes, que se entreguen en ese servicio a ti, en amor a ti. Y ayúdanos, Señor, a los que ya somos miembros y hemos sido miembros por un tiempo ya de esta iglesia, a ser un ejemplo también para los nuevos. Padre, bendice ahora también la ordenanza. Pedimos que tú bendigas estos elementos, el pan y la copa de la que vamos a participar. Nos permitas hacer esto con gozo, con alegría, recordar, Señor, tu fidelidad al momento en que celebramos esta cena. Pedimos esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.